Aburú Aboye Aboshise, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo espacio de espiritualidad yoruba. En este espacio vamos a seguir indagando un poco en ese proceso que estamos empezando ayer precisamente sobre el concepto de Iwapele y su relación directa con el concepto tan ampliamente a desarrollar que es el concepto de Omuluabi. Es algo importante que creo que todos aquellos que estén dentro de esta senda del conocimiento yoruba deberían tener en cuenta. Así que vamos a empezar. Un saludo de este que te está hablando, Paco Agwo Ifasakin. Empezamos. Bien, antes de empezar a adentrarnos en el tema que nos atañe hoy, me gustaría hacerte una pequeña pregunta a modo de reflexión. Y es la siguiente, todo me surgió hace unas semanas. Una persona me estaba escribiendo continuamente en mi página personal de Facebook, que si no la conocéis ya os adelanto que es www.facebook.com/espiritualidadyoruba, y me escribía continuamente pidiéndome que si quería coger los guerreros, que si quería coger mano de Orúmila, que si quería que le hiciera una obra para no sé qué, que si que lo veía excesivamente perdido, ¿no? Y recuerdo que en un momento dado le pregunté, porque a veces dejo que pase un poco de tiempo, dejo las cosas en barbecho a ver cómo va evolucionando la persona, y le pregunté: ¿por qué quieres recibir los guerreros? ¿Por qué quieres coger mano de Orula? ¿Por qué quieres hacer todo lo que me ha estado diciendo? Y me empezó a decir cosas muy triviales, sumamente banales, que para mí no tienen ningún tipo de sentido desde el punto de vista de una evolución personal. Todo era desde una evolución totalmente material, lo cual está bien porque tenemos que entender en cuenta una cosa. En el programa anterior decía que la religión yoruba es una religión eminentemente amoral, desde el punto de vista de que no se mete en cómo tú vives tu vida, sino que te da unos consejos para tú vivirla mejor personalmente en lo que es tu propia vida, y después se centra en unos criterios éticos que son de carácter global, ¿verdad? Pero si bien es cierto, es una religión eminentemente práctica y una religión eminentemente material en primera instancia, ojo, porque creo que engloba toda la espiritualidad de todas las tradiciones que podamos encontrar por ahí. De hecho, los que profundizamos mucho en la espiritualidad de Ifá nos damos cuenta que realmente esos viajes que emprendió Orúmila y que aquellos que practican el Ifá cubano, cuando procedemos a hacer la ceremonia que llamamos el desamarre de Ifá, mencionamos las diferentes tierras en las cuales visitó Orúmila. Si nos damos cuenta, ahí se fueron desarrollando toda una serie de creencias, de credos. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de la tierra filaní, donde se encuentra toda la parte de Oriente, China y demás, donde surgió, por ejemplo, el taoísmo y demás. Y si nos centramos, son conceptos muy parecidos a lo que predica la propia espiritualidad de Ifá, y de hecho encontramos incluso oráculos binarios muy parecidos a Ifá, como pueden ser el I Ching, por poner un ejemplo, aunque no es tan amplio como la liturgia de Ifá en ese aspecto, ¿no? Pero bien, si bien es cierto, como decía, vale, puedo aceptar en un momento dado cosas materiales, pero yo quiero ir un poco más allá. A nivel espiritual, ¿tú qué buscas de esta corriente, de esta tradición, de esta filosofía, de esta religión, de esta creencia? ¿Tú qué buscas? Y me gustaría que te hicieras esa pregunta. Esta persona que te comento, que me escribía reiteradamente, no me supo responder realmente qué es lo que buscaba. Todo era un capricho, una moda, quizás pasajera, no sé. Ojalá escuche estas palabras y reflexione, ¿no? Pero es interesante entender el por qué estamos en un camino, qué buscamos. Porque evidentemente si estamos recorriendo un camino, esto requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo va a tener una recompensa. Pero evidentemente tenemos que entender qué es lo que queremos hacer. Es por ello que me gustaría hoy que nos centráramos en el término Omuluabi. El término Omuluabi es, como diría Solapat de Popola, la descripción de un ser humano completo, ¿no?
es la importancia realmente del entendimiento de lo que es ser un humano dentro del concepto yoruba. Digámoslo así, que es como un ejemplo a seguir, una cualidad que no todos poseen, pero sí se debe aspirar a poseer. Hay muchas formas de definirlo. Si hablamos de Omuluabi, podemos, ¿cómo decirlo?, diseccionar la palabra en 5 palabras. Omuluabi podríamos decir que podría ser Omo, Ti, Olu, Igua y Bi. ¿Qué significa esto? Significa, traducido vulgarmente, podría ser como el hijo que fue engendrado por el jefe del carácter. Es decir, el hijo cuyo padre es el carácter, el jefe de todos los caracteres. Y este carácter está relacionado de una forma directa como un timón a manejar la vida de nuestra vida. Y es que fundamentalmente esto nos va a llevar a encarnar una vida donde nuestra presencia y acciones dejen al mundo mejor que cuando llegamos a él. Esto es una de las metas finales de toda persona que viene a encarnar esta tierra. Y quiero repetirlo. Cada uno de nosotros que me estás escuchando tenemos una misión, y una de esas misiones, aparte de la tuya personal, es que a través de ti, a través de tu presencia en este mundo, cuando tú desencarnes de este mundo, hagas que tu vida haya hecho que el mundo sea un lugar mejor de como tú lo encontraste antes de llegar a este plano. Es algo muy importante. Y para lograr este estilo de vida, Ifá nos dice que hay 8 cualidades fundamentales que pueden describir a un Omuluabi. Estas cualidades son las siguientes. La primera de todas encontramos la honestidad, que podría ser la habilidad de hacer las cosas con un propósito sincero, sin engañar y sin mentir. Esto es importante. La segunda cualidad sería la sinceridad, la habilidad de hablar todas las palabras, después de verificarlas, que resulten ser tal y como fueron dichas. Lo que en el programa anterior hablaba de que mi palabra y mi acción se encuentren en un tiempo concreto. Si no sabes de qué estoy hablando, por favor, te pido que vayas a nuestro historial de YouTube o de iVoox y buscas el programa primero de Igua Pelé, y ahí te lo explico bastante bien. La tercera cualidad que nos habla Ifá sobre lo que debería tener un Omuluabi es el entendimiento, es decir, una habilidad de saber y apreciar cómo los demás se sienten en cualquier circunstancia. Este concepto es lo que en otras tradiciones de corriente oriental podrían denominar como una unicidad, es decir, tú y yo somos uno. Podríamos catalogarlo como empatía, pero esto va un poco más allá de empatía. Es decir, yo me siento en cualquier circunstancia con la habilidad de saber y apreciar cómo te sientes tú en este preciso momento. La cuarta cualidad nos habla de esperanza, lo que sería la habilidad y el coraje de sentir lo que uno quiere y que con el tiempo se va a lograr. Es decir, el saber que se va a producir sí o sí. La humildad. Y antes de hablar de la humildad, que sería la quinta cualidad, decía antes en esta cualidad de la esperanza, que es la habilidad y el coraje de sentir lo que uno quiere y que con el tiempo se va a dar sí o sí. Y esto va directamente ligado a la cualidad que hablaba antes segunda,
que es la sinceridad, es decir, la habilidad de que todas las palabras que pronuncio, una vez que verifico qué estoy diciendo, entiendo qué estoy diciendo, estoy manifestando lo que estoy diciendo, van a dar como resultado lo que estoy diciendo. Esto es importantísimo, porque una vez que entendemos este concepto, si yo quiero manifestar salud, bastará con que yo manifieste la salud para que la salud se manifieste literalmente en cualquier persona. Y esto lo vamos logrando a través de esa interactuación con nuestros propios orishas, con los irummoles. Y esto es importantísimo, porque la persona que llega a ese grado de umuluabi, al final terminará por trascender y ser un propio orisha. Y es importante que entendamos que si yo me voy encontrando con mi palabra a lo largo de mi vida y voy haciendo aquello que digo que voy a hacer, terminaré por manifestar incluso dentro de la propia magia lo que yo necesite y considere. Es algo importante. Bueno, como quinta cualidad tenemos la humildad, la habilidad de presentarse a uno mismo por debajo de las capacidades reales. Es un esfuerzo para no parecer arrogante frente a los demás, está bien, pero también es la capacidad de darnos cuenta que siempre podremos mejorar. La capacidad de que nunca estamos en lo alto de un podium, sino que no hemos venido a este mundo para ser ganadores o perdedores, sino para experimentar y vivenciar nuestra propia realidad. Como séptima cualidad tenemos la paciencia, que podríamos denominar como la habilidad o la disposición de esperar, soportar retrasos, frustraciones, dolores, irritaciones, decepciones, etcétera, etcétera, sin quejarnos. Es decir, encontrando la habilidad para perseverar sobre eso, entendiendo que todo lo que sucede en nuestra vida ha sido estipulado previamente y cosas que no han sido estipuladas previamente, da igual que hayan sido o no establecidas o vengan desde las energías Ayewu o Sobbo, como queráis denominarlas, se están produciendo porque todo lo que sucede a nuestro alrededor, tal y como es perfecto. ¿Por qué? Porque siempre que trascendemos cualquier energía Ayewu, cualquier energía negativa, crecemos como personas. Siempre digo que no hay enemigo si no hay que no hay crecimiento si no hay enemigo. Por lo tanto, cada vez que uno trasciende cualquier cosa negativa, automáticamente crece y genera una experiencia en su vida. Y esto es lo que nos va diciendo la paciencia, la séptima cualidad. La octava cualidad nos va a hablar de la dedicación. Esa sería la octava cualidad, dedicación, es decir, la habilidad de ser totalmente devoto hacia cualquier emprendimiento sin mirar atrás. Es decir, entregarte por completo a tu creencia o a tu proyecto o a aquello que hagas. Pero, y esto es importante este pero, ojo, pero sin que esa creencia o ese proyecto te utilice a ti. Es decir, yo utilizo mi creencia, yo utilizo aquello que yo quiera, mi trabajo, cualquier cosa a mi beneficio y a mi servicio. No hago que la creencia me maneje a mí. No me vuelvo lo que yo denomino un terrorista de la religión. No me vuelvo un fanático de la religión. No, porque entonces ya estoy fuera del camino del umuluabi. Aquí no tenemos dogmas de fe, aquí tenemos propósitos, y a través de cada propósito voy generando absolutamente todo aquello que yo voy consiguiendo, todo aquello que yo me voy proponiendo. Y esto es interesante de asumir, porque la persona que se postule como un umuluabi tiene la tarea de encarnar estas cualidades que guían, que nos alinean y que manifiestan realmente lo que uno piensa con lo que se hace, que mi palabra se encuentre con mi acción. Y evidentemente es un gran reto que a veces nos va a costar quizás una vida entera encarnar estas cualidades. Y tenemos que entender que no solamente tenemos unas cualidades que alcanzar, también tenemos, al igual que sucede con un ópele, y si te das cuenta, coges un ópele, un écuele, para que me entendáis bien, y tenemos 2 patas con 4 conchas cada pata, ¿verdad?
o 4 cáscaras de ópele, precisamente, 4 semillas. 4 y 4 serían 8, que son las 8 cualidades. Bien, sabéis que tenemos lo que son los signos, vamos a dominar los blancos y negros, ¿vale? Los blancos serían todo lo que acabo de contar ahora, y lo negro, podría decir, porque el Équele o el ópele también nos está mostrando todo un mapa iniciático para entender el concepto Homo Luavi. Aquí no están las cosas por capricho, es decir, no son así porque sí. Todo tiene una explicación, todo tiene un orden, todo tiene un porqué. Entonces, si fijamos un signo y le damos la vuelta en su aspecto negativo, porque todos los signos tienen lo que llamamos el aspecto de Ire, el aspecto positivo, y el aspecto de Ayewu o Sopo, como también se le conoce en la tradición afrocubana, que es el aspecto negativo. El aspecto negativo tiene las 8 cualidades antagonistas del Homo Luavi. Y estas cualidades antagonistas, que más que cualidades, por así decir, vendrían a ser 4 representaciones negativas de esa cualidad, serían las siguientes, porque es importante que si voy a buscar esa encarnación de Homo Luavi, también tengo que encontrar esas 8 cualidades, pero también evitar esas 8 encarnaciones negativas, antítesis de esas cualidades. La primera sería la ira, que como bien sabemos es un sentimiento amargo, violento, en contra de otros o de aquello que representa a otras personas, ¿no? Inclusive lo podemos ver muy dado en banderas, ¿verdad? Cuando tenemos una persona que encarna una bandera de algo que no nos gusta, nos sentimos mal incluso al ver un símbolo. Pasa con equipos de fútbol, pasa con 20.000 cosas. Es un sentimiento negativo e improductivo en contra de los demás por razones reales o imaginarias. A mí me decía desde siempre mi padrino de Ifá, mi Olugu Siguayú, me decía: Paquito, todo aquello que no suma, resta. Y efectivamente, esto es lo que nos están haciendo todas estas antítesis de las cualidades del Homo Luavi, están restando. Y como me decía mi Olugu Siguayú, no hay nada neutro en la naturaleza, en la vida, o suma o resta, pero no hay nada neutro. Así que la primera, la ira. La segunda, el odio, tener un gran disgusto por los demás o por lo que representan, un disgusto malo o no placentero hacia los demás. Eso es algo que podemos experimentar, por desgracia, a lo largo de nuestra vida en numerosas ocasiones. La tercera sería la envidia, que sería algo así como una inhabilidad o un rechazo de aceptar la buena fortuna de los demás. Es un sentimiento de descontento frente a los demás y sobre todo frente a la suerte que tienen los demás. Fijaros lo hipócritas que somos en esta sociedad, en esta vida, y esto no lo he encontrado tanto en mis viajes en África, lo he encontrado más en nuestra cultura, y cuanto más occidental y cuanto más, de un término que no me gusta utilizar, pero cuanto más pudientes, por así decir, peor, que sería la envidia, pero esa envidia encubierta en una falsa apreciación del otro, ¿verdad? Esa envidia, como dicen aquí los niños pequeños, esa envidia cochina, ¿no? Realmente la gente no disfruta con lo que va consiguiendo mi vecino. Inclusive conozco casos de personas cuyos padrinos de su propia casa religiosa, su propio padrino, se sentía tremendamente ofendido por cosas que sus ahijados habían conseguido y que él no había tenido la capacidad de haber conseguido. Y se sentía frustrado porque ellos habían llegado más lejos. Pero Dios mío, qué tremenda locura es esta. Yo no voy a querer que mi hijo o mi ahijado prospere, sea más que yo. Sería un orgullo total. Pues la envidia, esa inhabilidad de rechazar toda la buena fortuna de los demás, nos atrasa de una forma que no os podéis hacer una idea. La cuarta sería la maldad, que sería hablar, pensar, hacer el mal o cosas malvadas contra los demás basadas en razones reales o imaginarias. Y esto es importante. Y esto no quiero entrar mucho en este concepto. Es un concepto
que se lo dejo más a los religiosos, sobre todo a los babalagos, babalosas y yalochas, pero sobre todo a los babalagos. No sé si saben ustedes, queridos hermanos, y estoy convencido de que la gran mayoría sí. Yo de hecho no lo supe hasta hace relativamente pocos años, de que hay una entidad concreta, no quiero mencionarla ni siquiera por aquí, en la cual nos ataca exclusivamente a los babalagos cuando no hacemos caso de lo que ustedes saben que juramos en el cuarto de Ifá. Y es una entidad como las Iyamis y demás, que nos hace la vida, nos la puede destrozar inclusive. Y la primera causa de que esta entidad se manifieste es la maldad, el arte de pensar, de hablar mal, de hacer cosas malvadas contra los demás, basadas en razones reales o imaginarias. ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos los religiosos? Y especialmente hablo de Ifá porque es lo que vivencio todos los días, lo que soy, lo que hago desde que me levanto. Y me imagino que debería hacerlo. Yo de hecho a mis propios ahijados se los enseño a hacer todas las mañanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que yo suelo hacer y lo que yo recomiendo a mis ahijados es postrarnos delante de, si tienen su Orúmila y demás, pero postrarnos delante de Orúmila, aparte de hacer una pequeña invocación a Eshu, suelo atender a Eshu, a los Dumare, a Egungun, a Obatalá y a Orúmila. Cuando digo los Dumare ya me lo mencionaré, se hace a través de los orisas, no es que sea directamente, ya hablaré de ese tema otro día, ¿no? Se hace a través de los orisas. Aparte de hacerle una serie de propiciaciones, de Orin, Doriki y demás, se suele pedir perdón por todas aquellas cosas que consciente o inconscientemente haya hecho mal. Y perdón también por aquellas cosas que consciente o inconscientemente haya hecho mal y haya implicado a terceras personas. Y en ello también se encuentra el tema de la maldad. Y eso es importantísimo que nos demos cuenta. Bien, quinta cosa, el orgullo. Sentimiento de placer y satisfacción subjetiva exagerado, ya sea hacia nuestras propias pasiones, hacia nuestros logros, a menudo a expensas de los sentimientos o disposición de otras personas. Es decir, incluso sabiendo que le podemos hacer daño a alguien, lo provocamos y nos sentimos bien con ello, ¿no? Es por ello que es otra antítesis de las cualidades del Omuluabi que nos van a atrasar. Otra cosa, que sería el sexto punto, sería la intolerancia. La inhabilidad de soportar otras personas, situaciones, personas que atenten contra nuestro punto de vista, todas aquellas personas que no piensen como yo, todas aquellas personas que no sean como yo, todas aquellas pensamientos estúpidos, literalmente, que me generan una intolerancia, ¿vale? Y aquí soy muy tajante en este aspecto, porque ya está bien de intolerancia. Recordemos que Ifá nos dice que todos somos uno, somos una unicidad plena y absoluta. Así que vamos a tratar de entender esto y llevarlo a cabo. La séptima sería el egoísmo, pensar, planear en base a nuestro placer personal, satisfacción, logros, aspiraciones, sin tener ninguna consideración hacia los demás. Es importante que entendamos que el egoísmo no nos va a llevar a ninguna parte. Y el octavo, o la octava antítesis del Omuluabi, o como decíamos antes, lo que cerraría el aspecto negativo del Odun sería la codicia, que sería el deseo de todas las cosas buenas para uno mismo y a menudo a expensas de los demás. Es como si el deseo de convertir lo que le pertenece a los demás en nuestra propia propiedad, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos esbozado, como si fuera un libro abierto, las 8 cualidades del Omuluabi y sus 8 antítesis que nos atrasarían y nos impedirían seguir consiguiendo aquellas cosas que nos hemos propuesto en esta vida. Decir que Omuluabi, como concepto, podríamos denominar perfectamente que sería alcanzar un estado de iluminación en este plano.
Y sobre este tema voy a tratar en un siguiente programa donde seguiré ampliando todo el concepto de Omuluabi. En fin, espero que haya sido interesante, que os haya gustado. Por favor, si tenéis cualquier tipo de duda, dejárnosla en el apartado de comentarios. Y nada, aquí está vuestro amigo, el Babalagu, Lugo, Paco, Aguo y Fasaquín, deseándoos que tengáis un día maravilloso y invitándoos a que os penséis seriamente el encarnar el papel de Omuluabi. Os voy a toda Sure y Guri Bufun, a Buru Boye Bosise, un fuerte abrazo y que la bendición de Urumila y Bob Borisa, Bob Boikungun, Olutumare os acompañe siempre. Así es, así es, así es. Todo va eso. Bendiciones, chao.